Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a avanzar con un nuevo video de introducción a las bases fisiológicas. Continuamos con generalidades y hoy nos toca ver ósmosis. No es un tema complejo, no es un tema que presente mayores dificultades, es un tema bastante sencillo, pero que suele darse muy, pero muy por arriba, dado que se considera que el conocimiento ya viene previo, es decir, que son temas que ya los deberían tener recontra aceitados desde el CBC o inclusive desde la secundaria. Así que vamos a trabajar ósmosis, pero antes de definirla vamos a retomar y recordar algunos conceptos sencillos. Primero, ¿qué es una solución? Bueno, una solución es la suma de uno o varios solutos disueltos en un solvente o disolvente, no importa. Ahora, ¿qué es un solvente? Es un líquido que se encarga de contener y disolver a los solutos. Y para nosotros, el solvente universal va a ser el agua. Pero sepan que podría ser de otro material. Ejemplo, podría ser un lípido. Podríamos estar hablando de liposolubilidad o solubilidad en lípidos. En fin, dicho esto y aclarado la cuestión, avanzamos. ¿Qué es la ósmosis? Bueno, la ósmosis es un fenómeno en el que se produce el paso o se produce una difusión de un solvente líquido a través de una membrana semipermeable, con la particularidad de que esta membrana permite el paso del solvente pero no del soluto. Ahora, ya de movida decimos que estamos trabajando con una membrana semipermeable. Ahora bien, después vamos a ver más características de los tipos de membrana. Ahora bien, este es un proceso que va a ocurrir desde una solución más diluida a otra menos diluida. Presten atención a este juego de palabras, porque acá es donde se la ponen después en el parcial. Es un proceso que ocurre desde una solución más diluida a una menos diluida. Es decir, ocurre desde una solución que es más concentrada en solvente hacia una que es menos concentrada en solvente. Familiar, ¿no? Bueno, principio de gradiente de concentración. ¿La diferencia cuál es? Que ahora nuestro gradiente de concentración no lo vamos a aplicar a los solutos, sino que se lo vamos a aplicar al solvente. Vamos a trabajar con el mismo concepto, pero sobre el solvente. Entonces, continuamos. Bueno, el fenómeno de ósmosis se sucede cuando existen dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos y que están separadas por una membrana semipermeable que deja pasar solo el solvente. A su vez decimos, es un fenómeno que se produce de manera espontánea, es decir, no tiene necesidad de un aporte energético externo y va a ocurrir siempre a favor del gradiente de concentración del solvente. Miren cómo lo estoy repitiendo y lo estoy recalcando. Ahora, ¿por qué lo recalco y lo repito tanto? Bueno, porque hay diferentes tipos de ósmosis. En la clasificación de los tipos de ósmosis, la que nosotros estamos viendo es la ósmosis directa, la cual, si la tenemos que comparar, es diferente con la ósmosis inversa. Y ya que estamos, vamos a sacar esta duda del medio, vamos a decir que la ósmosis inversa es un tipo de tratamiento muy particular, físico y químico, que copia la naturaleza de la ósmosis directa y la copia para eliminar las impurezas del agua. Es decir, se aplica en contra del gradiente una fuerza, una presión, una energía, se aplica un gasto energético que hace movilizar el solvente a través de unas membranas semipermeables en contra de su gradiente. Y la finalidad de esto es lograr, de un lado, tener una solución con una máxima pureza en agua, una máxima dilución y una baja concentración de solutos. Y por el otro, tener una solución con altísima concentración de solutos y baja pureza de agua y bajo contenido de agua, ¿sí? Muy poco diluido. Acuérdense de esto porque les va a resultar familiar en algún punto de renal. No digo que suceda una ósmosis inversa en la concentración de la orina, estrictamente hablando, ¿sí? Porque suele aplicarse a medios artificiales, pero les va a sonar mucho, ¿sí? Bueno, por otra parte, algo que tenemos que saber cuando hablamos de ósmosis es que cuando inicia este fenómeno se necesita de algo llamado presión osmótica para que pueda funcionar. O sea que en la ósmosis directa, esta presión osmótica se genera de una forma natural, siempre siguiendo el gradiente del agua. Y en la ósmosis inversa se necesita un aporte de energía para generar esta presión osmótica.
De esta manera, se obliga a que la parte que tiene el agua concentrada en solutos se filtre a través de los poros en contra del gradiente y así se consigue un agua diluida. ¿Qué quiere decir? En la ósmosis inversa es básicamente es como si fuera meter una prensa y presionar el líquido tratando de comprimirlo y hacer que el agua vaya en contra de su gradiente y así lograr que se concentren los solutos. Más o menos entiéndanlo así. Porque lo que hacemos es ir en contra del movimiento natural del solvente, o sea, del agua mismo. ¿Estamos bien? Bueno, retomemos. Hablamos de presión osmótica. Yo les comentaba que para que ocurra el proceso de ósmosis es necesario generar algo que se llama presión osmótica. ¿Pero qué es la presión osmótica? Bueno, la presión osmótica, por definición, se puede decir que es la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de solvente. Eso es la definición de manual, ¿sí? Siempre acuérdense a través de una membrana semipermeable. A su vez, depende del número de partículas en solución que sean osmóticamente activas y sin importar su naturaleza. ¿Qué quiere decir que sean osmóticamente activas? Quiere decir que tengan la capacidad de movilizar agua de un lado u otro de la membrana. Es decir, que representa la presión que ejercen las sustancias sobre el tabique semipermeable y en el sitio donde ocurre el proceso de ósmosis. Esa es la presión osmótica. Para ponerlo en contexto, recordemos que las membranas biológicas pueden ser impermeables, pueden ser semipermeables, pueden ser dialíticas o pueden ser permeables. ¿Y qué quiere decir que sean dialíticas? Bueno, que sean dialíticas quiere decir que son atravesadas por el agua y los solutos verdaderos, pero que no son atravesables por los coloides. ¿Qué son los coloides? Bueno, esas cosas se aplican a los solutos. Los solutos pueden ser coloidales, cuando hablamos de proteínas y polisacáridos, pueden ser solutos verdaderos o moleculares, cuando hablemos de glucosa, de urea, etc. O incluso pueden ser salinos cuando se disocian. Dicho todo esto, también vamos a decir, o mejor dicho, vamos a trabajar sobre el concepto de osmolaridad. Vamos a decir que la osmolaridad hace referencia a la unidad de medida en la que se expresa esta concentración de solutos que va a ejercer una fuerza o va a ejercer una presión osmótica sobre la membrana, y que dicha concentración se mide en osmoles o miliosmoles. O sea que la osmolaridad representa los osmoles o los miliosmoles y son la unidad de medida de los solutos con actividad osmótica. ¿Ok? Bueno, por todo esto, la osmolaridad no solo representa la concentración de solutos, sino que también representa la cantidad de sustancia osmóticamente activa que participa en la presión osmótica. Vamos a resumir todo lo que dijimos, ¿sí? Vamos de nuevo, todo. Resumimos, cuando hablamos en términos de ósmosis, nos vamos a referir, al movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. Todo ello debido a una diferencia en la osmolaridad o concentración de solutos a ambos lados de la membrana, los cuales van a ser osmóticamente activos, lo cual va a generar una diferencia de presión osmótica o una fuerza necesaria para el movimiento de agua. Todo lo que dije anteriormente se resume a esto, pero es necesario para que lo comprendan. Ahora, seguimos y avanzamos. Repito, no es un tema muy complejo, lo ven de nuevo, es bastante sencillo, pero es mucha teoría. Vayamos enumerando. Ya definimos ósmosis, presión osmótica y osmolaridad. Ahora, ¿cómo se calcula la osmolaridad y la presión osmótica? Bueno, sencillo. Vamos primero con osmolaridad. Pero antes, repasemos esto porque si no, no vamos a ningún lado. Primero, la molaridad representa moles de soluto por litro de solución. Entonces, la osmolaridad va a representar el número de osmoles de soluto por litro de solución. ¿Y cómo carajo se calculan los osmoles? Bueno, vamos a calcular molaridad por I. ¿Y qué representa I? Bueno, I va a ser el número de partículas osmóticamente activas. No se desesperen porque ya vamos a tener un apartado de matemática y ejercicios de esto cuando veamos equivalentes gramos, sustancias, etc. Va a venir aparte de eso, así que no se desesperen. Quédense con el concepto nada más. Y ahora vamos con presión osmótica, recordando siempre que no depende del tamaño, masa o la carga de las partículas o de su naturaleza química. Y ahora sí, decimos que la presión osmótica está definida por la ley de Van Hoff. ¿Y qué nos dice la ley de Van Hoff?
nos dice que la presión osmótica es igual a la osmolaridad por R por T, siendo R la constante de los gases, siendo T temperatura. Presión igual osmolaridad por R por T, muy parecida a la ecuación de los gases ideales. De hecho, viene de la mano de eso. Tema aparte, no lo vamos a ver ahora, después cuando veamos Respi vamos a ver un poco de esto. Y ya casi llegando al final de esto, nos queda un concepto más para ver y trabajar, y que es la tonicidad. La tonicidad también la pueden encontrar como presión osmótica efectiva o como osmolaridad efectiva. Ahora, ¿qué es la tonicidad? Bueno, es una medida de osmolaridad que es característica de los compartimientos separados por membranas que son semipermeables o permeables a solutos determinados. Entonces, la tonicidad está determinada por los solutos que no atraviesan la membrana y que son capaces de crear un gradiente osmótico. Y para esto nos valemos de las propiedades de la membrana y su relación con el soluto. Ahora, ¿cómo se relaciona soluto y membrana? Bueno, con algo que va a ser propio del soluto y que es el coeficiente de Staberman. ¿Y qué es el coeficiente de Staberman o el coeficiente de reflexión del soluto? Es un número, para nosotros es un número, que nos determina la capacidad o la incapacidad de un soluto de atravesar la membrana. Si el coeficiente de Staberman es igual a 1, determina la incapacidad al 100% de que ese soluto atraviese la membrana. Y cada coeficiente es específico para cada ion. ¿Y cómo se calcula la tonicidad matemáticamente? Bueno, se calcula como osmolaridad por coeficiente de Staberman. Algunos la profundizan un poco más, la ecuación o la cuenta, y utilizan las variables, mejor dicho, utilizan la variable de temperatura y la constante de los gases ideales, por lo cual les queda osmolaridad por R por T por coeficiente de reflexión. Por eso, al hablar de tonicidad, nos referimos a solutos que no atraviesan la membrana. Hay un ejercicio que es simple, está puesto en el gráfico, lo van a poder ver, sobre soluciones separadas por una membrana semipermeable. Tenemos solución A, tenemos solución B, ponemos el ejemplo del sodio y el potasio con diferentes coeficientes de reflexión. Bueno, ahí se abordan los conceptos de las soluciones que son isoosmóticas o isoosmolares, las soluciones que son isotónicas, hipertónicas, hipotónicas. Bueno, lo que se tiene que llevar de todo eso es que el agua siempre, pero siempre y siempre se va a desplazar hacia el lugar que sea más hipertónico. ¿Y por qué? Porque el agua va a intentar diluir. Las combinaciones de osmolaridad y tonicidad pueden darse de muchas maneras, pero lo importante es tener siempre en cuenta la tonicidad. Cuando hablemos en fisio, tengan en cuenta eso. El agua siempre se va a movilizar hacia el lugar que esté más tónico, como quien dice. ¿Estamos bien? Bueno, y por último, de la integración, difusión, ósmosis, flujo, ley de Fick, osmolaridad, presión osmótica y tonicidad, podemos determinar las siguientes comparaciones entre las soluciones. ¿Sí? Presten atención a esto, juego de palabras nada más. Si nosotros pensamos solamente en las partículas que son osmóticamente activas, vamos a hablar de soluciones hiperosmóticas, isoosmóticas o hipoosmóticas. Ahora, cuando además de la osmolaridad tomemos en cuenta la capacidad de estas moléculas de atravesar la membrana, vamos a hablar de soluciones hipertónicas, isotónicas o hipotónicas. Así podemos encontrarnos con una solución, siempre en comparaciones, porque tenemos que comparar una solución con otra. Podemos encontrarnos con una solución A que es hiposmótica respecto de B, pero que sea hipertónica respecto de B, como está puesto en el ejercicio anterior. ¿Sí? Bueno, no mucho más que esto, mírenlo de nuevo si es necesario. Directamente les di todo lo que les pueden llegar a preguntar con lo que es ósmosis. Como les dije, después vamos a tener un video aparte para lo que son equivalentes gramos, todo lo que sean ecuaciones, todo lo que sean otro tipo de generalidades. Pero con lo que es ósmosis, ya con esto pueden resolver lo que sea.
Así que bueno, espero que les haya gustado y que les sirva. Un abrazo grande.